Good night. Esta es la segunda parte del video de la programación del semáforo con 6 focos. Es el apartado de la comunicación serial que quedó pendiente. Esta parte de aquí es la primera de la primera programación, la variable char buffer 18, que otorgamos nuestro valor 18 a un almacenamiento de datos buffer con una cadena char. Esto ya se los expliqué. Aquí nos quedamos en el void loop de la función serial. El if serial available, como les dije antes, es el recibimiento de los bytes obtenidos durante la serie. Colocamos nuestra variable, puede ser cualquier variable, en este caso puse la i, va a ser igual a 0, con un delay de 100 de espera, es decir que cuando no detecte nada, va a esperar 100 para, ahora aquí, el int numchar, que va a ser un número cualquiera de nuestra cadena, el cual va a leer una cantidad determinada de bits a través del serial available. Posteriormente, if el numchar, si el numchar, el valor de la cadena, es mayor a 15, vamos a decir que es igual a 15. Eso es por una regla de proporción de nuestro bucle if. Todo va con llaves. Variable if no va con punto y coma, va con llave abierta y terminando la variable if se pone llave cerrada. Entonces el while numchar, si el valor del numchar es doblemente negativo, quiere decir que el buffer o el almacenamiento de datos con nuestra variable i va a tener un incrementador. Y entonces el serial read, es decir, ya que tenemos un valor con un incrementador de nuestra variante i, entonces va a decir un cierto comando que nosotros programaremos más adelante. Igual todo con el while, no va con punto y coma, sino con llave abierta y llave cerrada, ¿ok? El divider string buffer, vamos a dividir aquí nuestra cadena. ¿Esto porque nosotros tenemos una cadena de amarillo, rojo, verde, green, yellow, red. Sin embargo, no hay forma de saber cuál es cuál. Entonces, por eso se ocupa este comando divider string, paréntesis, buffer, punto y coma, para dividir nuestra cadena, en este caso en 6 segmentos, igual de llave cerrada. Se pone doble llave cerrada ya que es el del divider string y el del void loop, como pueden apreciar aquí arriba. Bueno, hace rato se vio este. Aquí está. Ahí está, esa llave es la de nuestro void loop. Posteriormente pasamos al void divider string. La división de nuestra cadena va a ir en un apartado completamente diferente a los conocidos por Arduino. Nuestra función char, nuestra cadena, va a tener un X número de datos, en este caso 6. Colocamos el serial print line, que es lo que va a decir en nuestra comunicación serial. Entonces vamos a ponerle que ya que ponemos una línea de print line entre comillas, ahí puede ser cualquier cosa. Después vamos a poner el color de entrada, mismo que va a ser o verde, amarillo, rojo, green, yellow o red, depende del semáforo que ocupemos. Posteriormente, serial print line, datos, los datos, es decir, el foco está apagado, el foco está prendido, etc. Nuestra función char, nuevamente la cadena, el parámetro de cadena. Vamos a decir aquí que el parámetro de cadena va a depender de ciertos datos, ya sea positivo o negativo. Esto quiere decir que un foco vamos a ponerle como máxima velocidad o luminosidad 255. Entonces en datos puede ser tanto 0, en un valor entre 0 y 255. A eso nos referimos con esta línea de aquí. Entonces nuestra función while, entonces el parámetro de nada va a ser nulo, va a ser 0. Entonces, estos son comandos que se tienen que seguir para lo antes mencionado del while parameter. El set let parameter. Se repite básicamente lo mismo, ¿sí? Vamos acá, todo con llave cerrada. Siempre tienen que corroborar qué llave están cerrando. No pueden, en este caso, esta de aquí es la que está posterior a nuestro while parameter igual a null. Siempre tienen que checar todo eso porque a veces se les puede ir una llave de más o una llave de menos. Aquí tenemos que reiniciar todo. Es decir, nuestra función for con una variable, en este caso x. Como les dije en los de los LEDs, la función for es un bucle repetitivo, un ciclo repetitivo.
y necesita de un incrementador, una variable o constante y una igualdad. Colocamos que nuestra variable x es igual a 0, pero a la par es menor a 16. Ahora el incrementador simplemente se le colocan 2 más. ¿Ok? Llave, esto no va con punto y coma, va con llave abierta. Terminando nuestra función, aquí está, llave cerrada. Colocamos nuestra variable buffer, el almacenamiento de datos de x es igual a, aún no sabemos qué, porque no hemos definido nuestra variable, ¿ok? Entonces, con el while serial available definimos que entonces la recepción de los bytes obtenidos van a mostrar el siguiente comando. El mismo apartado de 2 comillas, preparado para exentarnos, profe. No, yo puse esto, pero puedes poner cualquier cosa, como preparado nuevamente para recibir comandos, demás. Aquí estamos diciendo que ya una vez que nos lee un valor, en este caso un valor X, supongamos que X es verde, y ya tiene un número entre 16 y 255, es decir, que va a prender nuestro foco. Entonces, el comando va prácticamente a terminar, nos va a dar las características y va a aparecer otro comando que es como de inicio del segundo comando. Es decir, termina aquí ya nuestro puerto serial de decir, ¿sabes qué? Tal foco está prendido, pero después, ¿qué sigue, no? Entonces, por eso le coloca este serial print line. Es como la continuación de, si tú quieres prender otro foco, aquí te va a aparecer como prender, ¿qué otro foco prender o demás? Tú puedes hacer eso. Igual, llave cerrada. Después de nuestra función while, llave cerrada. Todavía no terminamos nuestro void, entonces por eso no le hemos puesto otra llave cerrada aquí. Ahora, vamos a ocupar otro void, que es el void setLed, para definir aquí lo de los colores y las variantes de los focos. Con nuestra cadena de datos, vamos a decir entonces if, en la variable aquí va a ser datos, que va a ser 0, es igual a nuestra variable x antes mencionada. Entonces los datos van a ser igual a R. ¿Por qué R? Yo nombré R al foco rojo. Digo aquí entonces que si nuestros datos es 0, va a ser igual a R. Va a ser igual al comando. Va a empezar con el comando del foco rojo. Entonces, coloco aquí int ans como en la computadora, lo antes mencionado. Que nuestro comando anterior va a ser igual a los datos, en este caso sería 0 más 1. ¿Para qué? Para que nos dé un 1 en binario. Y así pueda prender nuestro foco. Siempre y cuando, aquí está la regla, 0,10. Tiene que ser mayor a 10. Entonces, de nuevo, nuestro comando anterior va a ser igual al resultado anterior, 0, 255. Aquí, esta variable constraint es como un parámetro de nuestro comando anterior para definirle un rango. En este caso el rango es de 0 a 255, como ya se los expliqué antes. Esto lo puse más que nada para medir para poder modificar la luminosidad del LED, ya que pues eso se ve mejor, ¿no? Pero y además era con pruebas de LED. Pero aquí no es realmente necesario. Ahora colocamos entonces el analog write, el red pin, el pin rojo, coma ans. Esto quiere decir que depende de nuestro valor aquí 0 o 255, el ans, ya sea 0 más 0 o 0 más 1, que dé 1 o 0 en binario, va a ser high o low. Y eso va a definir entonces si nuestro pin rojo prende o se apaga. ¿Ok? Entonces, colocamos ya nuestro comando de serial print para que nos diga nuestro puerto en serie que el componente de rojo en y ya tal compuerta del Arduino o lo que tú quieras está prendido o está apagado. ¿Ok? Y aquí esta serial print and simplemente te va a dar como los datos obtenidos de este comando anterior. Después colocamos exactamente lo mismo 6 veces ya que tenemos 6 focos. If datos igual a 0, aquí la variable va a ser que en lugar de poner una X o una R, yo puse G para apagar los LEDs y G mayúscula para prender el foco. Esto quiere decir que el foco 1 entonces, el foco verde 1 se va a prender con G y el foco
verde 1 se va a pagar con G minúscula. Pero esto relativamente no es tan necesario. O sea, se puede poner G mayúscula en las dos y no hay ningún problema. Simplemente es para definir una variable diferente que separe nuestro foco rojo de nuestro foco verde. Colocamos las mismas variables. Y lo mismo acá. Yo elegí el amarillo, pues como ya empecé con los términos en inglés, es yellow. Y minúscula, Y mayúscula. El amarillo, pues el amarillo del foco 2 ya puse que es la variable A mayúscula y minúscula. El verde es la V minúscula mayúscula. Y el rojo, como no puedo repetir la L porque si no entonces habría una confusión de datos ahí, yo puse la variable L, pero te digo, puede ser cualquier otra variable. Una vez terminando esto, cerramos las llaves de nuestra función if. Y por último, la llave de nuestra función que implementamos acá, que era el void setlet. Y pues ya, eso sería todo para la comunicación serial. Bueno, lo de la programación.